Hoy iniciamos Conciertos desde el Trópico, un programa realizado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con la finalidad de presentarle obras musicales interpretadas por profesores de nuestra casa de estudios. Emprenderemos un viaje a través de la música, la cual está presente en todas las culturas, produciéndonos emociones diversas. Por tal motivo, le invito a que juntos disfrutemos de un repertorio de 10 piezas musicales con el pianista y profesor de la carrera de Técnico Superior Universitario en Música de nuestra universidad, Luis Osorio, quien nos deleitará con obras compuestas por Manuel M. Ponce, Gardel, Montpu, entre otros. En el intermedio de este concierto, platicaremos con el artista acerca de su trayectoria musical. Acompáñenos a disfrutar de este concierto, un viaje a través de la música con Luis Osorio. Un viaje a través de la música es un concierto de piano que tiene como objetivo ofrecer al público las características musicales de diversos países. Además, hablaremos un poco sobre los compositores y las características de las piezas interpretadas. Comencemos el viaje. Iniciamos en México. Manuel M. Ponce es un compositor mexicano que mostró una notable facilidad musical desde su niñez, componiendo su primera obra pianística a los 9 años. Uno de los aspectos básicos que caracteriza su obra radica en los diversos estilos empleados a lo largo de su intensa trayectoria como creador, lo cual refleja un amplio conocimiento y dominio de las técnicas de composición, en especial de la escritura para piano y guitarra. Podemos distinguir aquellas composiciones que forman parte del romanticismo universal, acrecentado por sus estudios en Italia, Alemania y Francia, de otras inspiradas en la música popular que reflejan un romanticismo nacionalista. Fundador de este movimiento musical en México, Ponce armonizó cantos del pueblo, introdujo dichas melodías en pequeñas y grandes formas y creó motivos propios de auténtico sabor regional. La pieza que interpretaré a continuación se titula Intermezzo, sin duda la pieza romántica para piano más difundida de Ponce.
Cuando hablamos de la música de piano, es obligatorio nombrar a uno de los más grandes compositores que ha dado la historia, un reformador de la técnica, un creador de lenguajes, un poeta del piano. Hablamos de Frédéric Chopin. Y para hablar de él hay que situarnos en la Polonia del siglo XIX, ocupada en ese entonces por Rusia, Prusia y Austria desde 1795, y que obligó al joven polaco de 20 años a emigrar a París, que en ese momento era el centro de las vanguardias artísticas. A lo largo de su corta vida, Chopin compuso 21 nocturnos, un estilo musical que denota nostalgia e introspección. Este movimiento, aunque creado por el compositor inglés John Field, llegó con Chopin a la cúspide. El Nocturno número 2, opus 9, es considerada una de sus piezas más famosas. En esta composición, la mano izquierda toca un acompañamiento suave, mientras la derecha toca la melodía en un tempo andante, algo muy inusual que le da a este nocturno un toque carismático y dulce.
Ahora vamos al sur del continente americano. Por una cabeza es un tango popular argentino compuesto por Carlos Gardel en la música y Alfredo Lepera en la letra. Se trata de uno de los tangos clásicos de Carlos Gardel. Su letra hace referencia a las carreras de caballos y al fanatismo que se crea en torno a estas competencias y sus apuestas, y también un paralelismo con las relaciones con la mujer y la vida. La expresión "por una cabeza" es una expresión usada en la jerga hípica rioplatense, donde de los caballos que ganan las carreras de modo muy ajustado, se dice que ganan por una cabeza o por varias, usada como medida de referencia. Algunas de las películas donde ha sido interpretado son Tango Bar, Perfume de Mujer y La Lista de Schindler. Ernesto Lecuona fue un compositor y pianista cubano. Cuentan sus biógrafos que su primer recital de piano fue a los 5 años y a los 13 realizó su primera composición para banda de concierto. Debido a la muerte de su padre, desde temprana edad comenzó a trabajar ejecutando el piano para el cine mudo. Como ejecutante mostró un talento excepcional para la interpretación de los clásicos y románticos europeos, pero él se apartaría poco a poco de este universo y terminará rindiendo culto a la música afrocubana, que logró finalmente acceder a las salas de concierto gracias en buena parte a su esfuerzo. El amor por la música española de este compositor se refleja en sus zarzuelas y varias danzas y canciones como Malagueña y Vals España. Malagueña es el 6º movimiento de la suite Andalucía que Lecuona compuso en 1933, para la que también escribió su letra en español. Esta canción se ha adaptado desde entonces a géneros pop, jazz, bandas musicales y le han sido compuestas letras en varios idiomas.
Demos un salto hacia el continente europeo. Claude Debussy fue un compositor francés. Junto con Maurice Ravel, es una de las figuras más importantes asociadas a la música impresionista. Debussy fue más influenciado por la literatura que por la pintura impresionista. Escritores como Mallarmé, Baudelaire y Verlaine fueron sus más cercanas fuentes de inspiración. La naturaleza es también un gran guía espiritual. No por nada se relacionan sus composiciones al agua. Obras como El mar o Jardines bajo la lluvia son prueba de ello. La Suite Bergamasque es un conjunto de piezas para piano en distintos movimientos. Está basada en una colección de poemas de Paul Verlaine titulado Fiestas Galantes. Con el texto del primer poema titulado Claro de Luna, Debussy escribe su pieza titulada con el mismo nombre.
Vamos con nuestros vecinos del norte. George Gershwin fue un compositor y pianista estadounidense. Desde temprana edad se dedicó por vocación a la música, teniendo ya a sus 14 años algunas melodías de singular calidad. Con el anhelo de sublimación de los valores raciales y los elementos de riqueza rítmica que le ofrecía el blues, recibió el encargo de Paul Whitman en 1923 de componer una especie de apoteosis del blues, y así surge su famosísima Rapsodia en Blues. Una obra menos conocida suya es Tres Preludios para piano, obra que conserva todo el sabor del artista en plena juventud, en contacto con los valores de la música pianística francesa del primer cuarto de siglo, de los que se sirve para construir estas tres pequeñas obras maestras, que, sobre la base de los ritmos sincopados de aquel Brooklyn que le viera nacer, pueden ponerse junto a los preludios de Debussy. A continuación, Preludio número 1 de George Gershwin. Viajemos ahora a Alemania, donde el 16 de diciembre de 1770, en una pequeña ciudad llamada Bonn, nació uno de los mayores genios de la música, Ludwig van Beethoven. Durante sus primeros años de vida, estuvo expuesto a una exigente formación musical por parte de un padre obsesionado en convertirlo en el nuevo Mozart. Al fallecer su madre, su padre cayó en una profunda depresión que obligó a Beethoven a hacerse cargo de sus hermanos pequeños tocando la viola y dando clases de piano. Por suerte para él, no tuvo que alargar este tipo de trabajos por mucho tiempo, pues su extraordinario talento cada vez era más conocido y eran varias las personas interesadas en financiar su completa dedicación a la música. Y así pasó más de 10 años en Viena como un músico económicamente independiente, hasta que, pasados los 30, empezara a experimentar serios problemas auditivos. Beethoven probó diferentes procedimientos para curar su inminente sordera, pero nada funcionó. Tal fue su impotencia que valoró el suicidio, pero sabía que aún tenía todavía mucha música que regalar al mundo y siguió componiendo hasta su muerte a los 56 años, dejándonos un legado musical de 9 sinfonías, 32 sonatas, 2 misas y una ópera que le consagran como uno de los mejores músicos de todos los tiempos. La sonata Opus 27, número 2, casi una fantasía, es una sonata para piano en 3 movimientos que Beethoven compuso en 1801. Se trata de una de las obras más famosas del autor, junto con el primer movimiento de la Quinta Sinfonía, la Bagatela para piano para Elisa y la Novena Sinfonía.
El nombre popular de la pieza, Claro de Luna, surgió después de la muerte de Beethoven, a raíz de una comparación que el poeta y crítico musical alemán Ludwig Restal realizó entre el primer movimiento de la pieza y el Claro de Luna del lago de Lucerna. La obra está dedicada a su alumna, la condesa Giulietta Guicciardi, de 17 años, y de quien se decía que Beethoven estaba enamorado.
Espero que sigan disfrutando de estas bellas melodías y a continuación vamos a platicar con Luis Osorio para que nos comente cómo inició con este mundo de la música y con todo este mundo también del piano, que es un instrumento pues espectacular y que ahorita nos va a comentar más a fondo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, antes que nada, ¿no? No hay de qué. Oye, Luis, platícanos. Eres muy joven, sin embargo, nos han comentado que desde pequeño tú iniciaste en el mundo de la música. ¿Cómo fue esto? Así es, bueno, yo desde pequeñito tuve un amor hacia la música, todo lo quería percutir, pues escuchaba todo el tiempo música y bueno, mi mamá me quiso meter desde esa edad, ¿no? Desde muy pequeño, porque así debe ser el entrenamiento de un músico, ¿no? Desde pequeño para que desarrolle habilidades naturales, ¿no? En mi caso, en el piano, ¿no? Y fuera más fácil poderme expresar, ¿no? Lo que yo siento a través de un instrumento, a través de los sonidos, ¿no? ¿Cómo fue que elegiste el piano? ¿Primero tuviste alguna experiencia con algunos otros o de plano el piano fue desde pequeño? Sí, de hecho estuve con el saxofón, estuve con la batería, estuve algunos años ahí aprendiendo lo básico y todo eso me retroalimentó para precisamente tener ritmo, tener melodía, escuchar otros timbres de instrumentos y bueno, y al final escuché un concierto de piano de un pianista mexicano, Jorge Federico Osorio, que me impactó. Y yo dije, desde ese día yo quiero ser pianista, ¿no? ¿A los cuántos años de edad? Yo tenía 9 años, 9 años y era sorprendente porque era un concierto para orquesta y con piano y claro, normalmente los niños se duermen y yo estaba así, ¿no? Exacto, entonces no dormía, me soñé con eso y yo dije, quiero ser pianista y de ahí no me sacaron. Oye Luis, y después de los 9 años, ¿cuál fue tu estudio? Después terminaste la preparatoria, ¿cómo incursionaste? Claro, sí, fue una temporada un poco difícil, sobre todo porque pues no solo aquí en nuestro estado, en todo el mundo, estudiar música no es fácil, primero para los padres, ¿no? Afrontar esto porque es muy evidente que se preguntan, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Porque se tiene el estigma de que el músico es una persona como un poco informal, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando el deseo es muy fuerte hay que ir, ¿no? Entonces yo termino la preparatoria, hago mi examen en Jalapa, Veracruz, y bueno, me fui para allá desde 17, 18 años a vivir solo, y bueno, este ambiente universitario de mucho estudio, de mucho de cariño con mi profesor también, que fue como un padre para mí, todo eso me ayudó a fortalecerme porque la soledad es difícil. Es difícil tantos años en una ciudad completamente distinta, no conoces a nadie y te dicen que tienes que estudiar todo el día, entonces es difícil, pero son los obstáculos que si uno es fuerte, te hacen más fuerte. Bien lo has dicho que es difícil, no solamente el vivir en otro lado, sino también el afrontar con tus papás la decisión de estudiar música, que es una carrera, podríamos decir, poco común o poco aceptada por los padres de familia. ¿Cómo fue la reacción de tus papás y cómo fue ese apoyo después de que aceptaron que estudiaras música? Claro, sí, bueno, en este caso mi madre canta y muy bien, entonces pues ella... Ya había un sí, background, ¿no? ya había algo, ¿no?, que heredar. Entonces, pues ella sí me impulsó, siempre preguntándome si yo estaba muy seguro, pero también una de sus virtudes fue confiar en mí, ¿no? De que yo era completamente maduro para afrontar algo así, ¿no? Y claro, cuando ya yo regresaba después de cada año y veían mis avances, ¿no? Me veían en concierto, tuve la oportunidad de competir hasta a nivel internacional en Costa Rica, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en fin. ¿Eso fue durante? Mi época de universitario. Ah, de universitario. Sí, estuve concursando, incluso en Baja California gané una mención honorífica en un concurso internacional. Eso siempre me animó a estar
más horas en el piano. Después estuve un tiempo pensando pues, sobre mi campo laboral, sobre mi futuro. Claro, yo me pregunté qué iba a hacer, concertista, maestro, qué iba a hacer. Entonces estuve aquí un tiempo, pero mi sueño siempre fue irme a estudiar a Europa. Entonces me puse a estudiar mucho después de salir de la universidad, que mis alumnitos particulares siempre he mantenido, ¿no? Me decían, pero si ya terminaste, maestro, la carrera de 10 años, ¿para qué sigues estudiando? Pero es tan cercano y tan profundo el amor que uno siente que no se cansa, ¿no? Y entonces seguí estudiando y afortunadamente quedé en el Conservatorio Liceo de Barcelona, que bueno, fue un gran esfuerzo y que fue un gran mérito para mí, y de mucho estudio, y bueno, me fui allá un año a estudiar la maestría, ¿no? Luis, y ya para concluir, por ejemplo, ¿qué mensaje le dirías a todas esas personas que todavía no han incursionado en este mundo de la música, pero que tienen ese gusanito de experimentar? Bueno, que antes que nada, la música, como todo, exige mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchas horas de estar ahí en tu instrumento o estar en el solfeo de las notitas. Parece muy tedioso, pero después de que te llegan los resultados, pues uno dice, valió la pena tanto esfuerzo, tantos años. Ahí es cuando se desarrolla el amor y el gusto. Muchas veces uno siente el ritmo y cree que ya con el talento lo va a poder todo, pero no, realmente el 98%, decía Beethoven, es trabajo duro y el 2% era el talento, ¿no? Entonces, y lo dice él, uno de los grandes genios de la música. Entonces, pues sí, es eso, como en todo. Si quieres ser un gran profesionista, quieres ser exitoso, tienes que dedicarle muchas horas y muchos sacrificios. Ciertamente lo has dicho. Muchísimas gracias, Luis. Uno de los mensajes entonces es la disciplina tanto en la música como en todo. ¿Qué te parece si continuamos deleitándonos de esas bellas melodías? A continuación, interpretaré la canción folclórica Girasoles, que como es muy característico de esta música oriental, explota lo que llamamos la escala pentatónica. Esta música se caracteriza por usar únicamente 5 notas de las 7 que tiene una escala mayor. Como sabemos, la escala mayor tiene 7 notas: do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero en la música pentatónica solo usaremos do, re, mi, sol y la. Y a través de estas 5 notas, bien empleadas por supuesto, el compositor Yu Shi Wang nos muestra la inmensa riqueza musical que este país ofrece.
Nos situamos ahora en las frías tierras de Noruega, donde nació Edvard Grieg, un compositor y pianista considerado uno de los principales representantes del romanticismo musical. Adaptó muchos temas y canciones del folclore de su país, contribuyendo así a crear una identidad nacional noruega, al igual que hicieran Jan Sibelius en Finlandia o Antonín Dvořák en Bohemia. Sus obras más importantes son el Concierto para piano en la menor, las intimistas piezas líricas y especialmente Peer Gynt, música incidental que escribió por encargo del escritor Henrik Ibsen para su drama del mismo nombre. Aniversario de boda en Trollhaugen es la sexta pieza de piano del octavo libro de piezas líricas, con el número de opus 65. Originalmente llamada Los buenos deseos están llegando, fue compuesta en 1896 como conmemoración del 25 aniversario de bodas de Grieg y su esposa Nina. Grieg le dio al trabajo su título definitivo en 1897, cuando compiló el libro 8, opus 65 de piezas líricas. La primera sección festiva de la obra describe las felicitaciones y los mejores deseos que dan los invitados a los novios. La segunda sección es reflexiva y tenue.
Navegando ahora en las aguas del Mediterráneo, llegamos a España. Allí tenemos a Federico Mompou, quien nació en Barcelona, donde estudió piano en el Conservatorio Liceo. Se dice que en 1909 escuchó al músico francés Gabriel Fauré y quedó tan impresionado con su música que decidió ser compositor. Mompou es un miniaturista en sus obras, casi siempre breves y de una música relativamente improvisada. Por ello, su obra se ha descrito como delicada e íntima. Según sus propias palabras, era un hombre de pocas palabras y un músico de pocas notas. Las canciones y danzas constituyen una parte extraordinariamente importante de su música, ya que vinculadas directamente al folclore catalán y donde la confluencia de la técnica culta y la inspiración popular hablan de la originalidad de este compositor español. La canción y danza número 6 quizás sea una de sus piezas que tiene mayor popularidad. Espero que este viaje haya sido educativo y placentero, recordándoles que la música es el lenguaje universal de los pueblos y que a través de ella podemos escuchar los mensajes más profundos del alma humana. Esperamos que haya disfrutado de este majestuoso recital de un talentoso tabasqueño y profesor de nuestra universidad, el pianista Luis Osorio. Le recordamos que Conciertos desde el Trópico continuará compartiendo con usted el secreto del idioma universal, el de la música. Recuerde, no somos lo que poseemos, sino nuestras emociones. Soy Bárbara Escalante, fue un gusto acompañarme. Hasta luego.